Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a desarrollar prueba de una hipótesis mediante el método del valor P respecto a una proporción poblacional mediante esta parte el método de aproximación normal. Veamos el caso preparado para hoy. Los científicos piensan que los robots desempeñarán un rol crucial en las fábricas en las siguientes décadas. En un experimento para determinar la factibilidad del uso de robots para instalar cables de computadora, se utilizó un robot para ensamblar 500 cables. Se examinaron los cables y se encontraron 10 defectuosos. Si los ensambladores humanos tienen una proporción de cables defectuosos de 0,035, es decir, 3,5%, pregunta: ¿apoyan estos datos la hipótesis de que la proporción de cables defectuosos es menor con robots que con humanos? Y el problema nos dice trabajar con un nivel de significancia de 0,05. Pues bien, ahora vamos a detallar mejor los datos que brinda el problema en el siguiente gráfico. Entonces tengo aquí mi población de cables ensamblados. Voy a extraer una muestra de 500, es lo que nos dice el problema. De esos 500 ensamblados por un robot, 10 estuvieron defectuosos. Entonces vamos a medir la proporción de cables defectuosos realizados por el robot. Sería 10 entre 500. Y eso nos da 0,02. Es decir, solo el 2% fue defectuoso. Al parecer eso es menor que la desarrollada por los humanos, ya que, como vimos en el problema, la proporción de cables defectuosos realizado por los humanos es de 3,5% o 0,035. Entonces, la proporción de cables defectuosos realizados por el robot es menor que la de los humanos, es decir, menor que 0,035. ¿O eso será siempre o será solamente una coincidencia en esta muestra? Pues bien, mediante la teoría de probabilidades vamos a verificar si es verdad o no esta afirmación. Muy bien, entonces para ello, el primer paso sería proponer nuestras hipótesis. Bien, tenemos ya la hipótesis en sí, pero esta también la podemos encontrar en la pregunta del problema, donde dice: ¿apoyan estos datos la hipótesis de que la proporción de cables defectuosos es menor con robots que con humanos? Ahí también tenemos la hipótesis. Y como lleva el término menor que, entonces se refiere a una hipótesis alternativa. Muy bien, el símbolo de la hipótesis alternativa es H sub 1. Entonces, en H sub 1 proponemos o ponemos la proporción de cables defectuosos ensamblados con robots es menor que con humanos. De manera simbólica, propondríamos de esta forma: la proporción es menor que 0,035. No nos olvidemos que es 0,035 la proporción de cables defectuosos realizados por humanos. Y pi viene a ser la proporción de cables defectuosos realizados por los robots. Muy bien, la hipótesis nula, ¿cuál vendría a ser? Si la alternativa dice es menor que, entonces la nula es la negación de esta. Sería no es menor que. De manera simbólica también podríamos decir que la proporción de cables defectuosos realizados por los robots es mayor o igual que 0,035, que es la proporción de cables defectuosos realizados por los seres humanos. Muy bien, el siguiente paso es el nivel de significancia y regla de decisión. El nivel de significancia nos decía el problema, era de 0,05. ¿Y qué viene a ser el nivel de significancia? Es la probabilidad de error, que consiste en rechazar a la hipótesis nula cuando no se debiera. Entonces, ese es el valor establecido para ese error, para esa probabilidad de error. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método primero de aproximación normal de nuestra distribución binomial. Porque sí, como recordarán, esta proporción corresponde a una distribución binomial, ya que el cable tiene solo dos opciones: o es defectuoso o no. Entonces, para ello y poder probar nuestra hipótesis, vamos a transformar nuestra distribución binomial, vamos a aproximar a una distribución normal. Pero un requisito para que se haga esa transformación es que la multiplicación de la muestra, del tamaño de la muestra por la proporción poblacional, debe ser mayor que 5.
Y la multiplicación de la muestra por 1 menos la proporción poblacional también debe ser mayor que 5. Eso quiere decir entonces que si yo multiplico mi muestra, que es 500, por la proporción poblacional que me da a conocer la hipótesis nula, y eso no olviden, la hipótesis nula siempre te va a dar a conocer el valor del parámetro con el cual se está trabajando. En este caso es una proporción poblacional y es igual a 0,035. Si multiplicamos 500 por 0,035 me da mayor que 5. Y lo mismo sucede, 500 por 1 menos 0,035 también es mayor que 5. Quiere decir que se hace la transformación, o se va a poder hacer la transformación de una binomial a una normal. Bien, teniendo ya la distribución normal, ahora vamos a ver el método del valor P, el cual nos va a ayudar a verificar si es verdad o no la hipótesis que queremos verificar. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste ahora esta parte? Primero, ya tenemos la distribución normal y el valor P va a ser el área debajo de la curva al lado izquierdo de la distribución, en la cola izquierda. Pero tú dirás, ¿por qué? Porque nuestra hipótesis alternativa lleva el signo menor que. Cuando lleva menor que, la prueba se hace en la cola izquierda. Si llevara mayor que, sería la prueba en la cola derecha. Pues bien, entonces el valor P será en la cola izquierda de la distribución y es el área bajo la curva que se va a medir desde el menos infinito hasta un valor z. ¿Qué es el valor P? Es la probabilidad de error, pero real, que se va a extraer a partir de la evidencia muestral. Cuando esta probabilidad de error, que consiste en rechazar a la hipótesis nula cuando no debiera, es más pequeña que la indicada alfa, si esta es más pequeña o igual que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la nula es falsa, por eso se rechaza, y por consecuencia la alternativa sería verdadera. Pero si este valor P fuese mayor que alfa, es decir, la probabilidad de error fuese mayor al indicado, al 0,05, entonces ya no debiera rechazar la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula sería verdadera, se tomaría como el valor de verdadera, y como consecuencia la hipótesis alternativa sería falsa. Aclarado esto, entonces vamos ahora a hacer o vamos a calcular el valor P. Para desarrollar el valor P, recuerden que es el área bajo la curva, en este caso al lado izquierdo, y va a estar desde menos infinito hasta z. Y justamente aquí tenemos ese valor de z, y este se va a calcular como la proporción muestral menos la poblacional entre la raíz cuadrada de la proporción poblacional por 1 menos la proporción poblacional sobre el tamaño de la muestra. Bien, nosotros habíamos ya calculado al inicio la proporción muestral de cables defectuosos y eso, según la muestra, fue de 0,02 menos la proporción poblacional que nos da la hipótesis nula, que en este caso es 0,035, y si reemplazamos también en la parte inferior los valores correspondientes, obtenemos una z de menos 1,8251. Entonces, el valor de P, el área bajo la curva al lado izquierdo, se va a encontrar desde menos infinito hasta menos 1,8251. Pero ahora, ¿cómo calculamos el área? Y ya sabemos de dónde hasta dónde. Pues vamos a utilizar el software Excel. Nos vamos a ayudar con Excel con la función distribución normal estándar. Bien, para eso entonces les comparto una hoja de Excel y aquí vamos a poner esa función, distribución normal estándar. Ahí anotamos el valor de z que hemos hallado, menos 1,8251, y como queremos el área acumulada desde la izquierda, entonces ponemos verdadero. Ahora hacemos enter y tenemos el valor de 0,034. Bien, 0,034, es decir, redondeado a 3 cifras decimales, vendría a ser el área debajo de la curva de la cola izquierda, desde menos infinito hasta menos 1,8251. Ya tenemos entonces el valor de P. Es decir, la probabilidad de error a partir de mi muestra
es de 0,034 y ese valor es menor que el indicado, que viene a ser 0,05. Por lo tanto, como es menor, ¿qué me dice la regla? La regla dice que cuando el valor de P es menor que alfa, se debe rechazar la hipótesis nula. O sea, podría rechazar a la hipótesis nula. Y eso significa que la hipótesis nula es falsa y como consecuencia la hipótesis alternativa es verdadera. Muy bien, entonces ahora voy a decidir. Y para tomar la decisión se tiene que observar entonces estos dos valores. Bien, la decisión sería entonces rechazar a la hipótesis nula. Vamos a hacer entonces ello. Rechazo la hipótesis nula. Y repito, de paso me está diciendo entonces que la nula es falsa. Entonces me está diciendo que la nula es falsa. Y la verdadera como consecuencia de ello sería la hipótesis alternativa. Muy bien, voy a entonces concluir. Y a partir de mi evidencia muestral diría que existe evidencia estadística significativa para respaldar la afirmación de que. ¿Qué afirmación voy a respaldar? La verdadera, o sea, la hipótesis alternativa. Y esta dice que la proporción de cables defectuosos ensamblados por robots es menor que con humanos. Entonces ya tenemos probada, de acuerdo al contexto del problema, que la proporción de cables defectuosos hechos por los robots es menor que la de los humanos. Y en todos los casos, no solo en esta muestra, sino en todos los casos. Y con eso hemos concluido nuestra prueba de hipótesis. Bien, espero les sirva este video y nos vemos en uno nuevo. Cuídense mucho. Chau.